Si trabajara en una empresa como asesor de seguridad e higiene, ¿qué pasaría si un trabajador se niega a utilizar los elementos de protección personal que le doy, o no asiste a mis capacitaciones, o realiza actos inseguros, o no cumple con la reglamentación? Preguntas que llegan a gustavodr@proyectohs.com. Por eso hoy en Generación HS, ¿qué hacer con las personas que infringen las normas de seguridad e higiene? Hola a toda la New Generation, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Acá Gustavo de Rose transmitiendo desde Buenos Aires para todo el mundo desde Safe Studio. Lo primero que quiero decir es que es muy probable que una persona realice acciones inseguras, ya sea porque no está educado laboralmente hablando para realizar posturas que fomenten su bienestar físico, como por realizar algún tipo de acción de manera consciente o inconsciente y que pueda llegar a causarle su propio malestar o causarle un malestar a un compañero o compañera de trabajo. Entonces, tenemos que saber que eso existe, eso va a pasar. Y a pesar del mundo ideal que queremos, la seguridad e higiene, es muy difícil que todas las personas tengan de base esa misma perspectiva de seguridad que tenemos nosotros. Eso puede pasar por múltiples razones. Por ejemplo, no todos tenemos las mismas experiencias de vida, ni la misma educación, ni las mismas ideas o los mismos deseos. Un claro ejemplo de esto, y se me ocurre ahora, es la pandemia que estamos viviendo. Todos sabemos que hay recomendaciones explícitas de organismos respetables que demuestran la necesidad de utilizar mascarilla o tapabocas o barbijos, depende del lugar del mundo en el que te encuentres. Sabemos que hay recomendaciones de mantener un distanciamiento social, hay recomendaciones de colocarse una vacuna para atenuar el riesgo de contagio, pero aún así hay muchas personas que no lo hacen, no lo registran o no lo quieren registrar, no lo quieren hacer. Yo sé que este es un tema más global y que probablemente podría dedicarle un episodio completo de podcast a hablar de la pandemia y a hablar de la no adecuación de las personas, que al final es no cuidarse, ¿no? Pero hoy vamos a enfocarnos en algo más micro, ¿no? Algo que comparado con una situación a nivel mundial, es más micro, ¿sí? Y es esta misma situación en los trabajos. Como planteaba la pregunta principal, ¿qué pasa? Si soy seguridad e higiene, estoy en una empresa, estoy en una obra y un trabajador no cumple con todas las normas de seguridad, con las capacitaciones, con el uso de elementos de protección. Y también tenés que saber que siempre va a aparecer gente que no quiera cumplir con estas normas que son favorables para ellos y que por más que nosotros lo hagamos con total bondad y que lo hagamos de corazón y que pongamos toda nuestra intención y toda nuestra atención en esas recomendaciones, no obstante, aunque eso ocurra, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para empezar a corregir ese tipo de actitudes. Y sea cual sea la forma en que se haga, esto está claro, quiero creer que está claro, no podemos hacerlo solos. Tenemos que estar acompañados de políticas, ¿sí? Políticas de la empresa, políticas de la organización que respalden nuestro accionar. Pero yendo a lo práctico, como, bueno, ¿qué haría? ¿Qué haría yo en esa situación como asesor en seguridad e higiene? Como profesional de seguridad y salud ocupacional y un trabajador no se adecúa a las normas.
Bueno, lo primero y principal que yo haría sería, que de hecho, está en mi experiencia laboral, lo he hecho. Creo que hay como instancias, ¿no? Que uno va como que es un camino. Es un camino donde, donde partimos siempre quizás unos metros antes de la línea de largada y ese camino o ese recorrido hasta la meta tiene varias etapas, como si fuera un rally. Yo sigo poniendo metáforas. Y en este rally, en esta carrera, la primera etapa para mí es hablar con la persona. Y hablar con la persona parece sencillo, utilizando estas palabras, dicho así, a la ligera. Ah, hay que hablar con la persona. Qué fácil. Pero hablar con las personas a veces requiere de aptitudes, requiere de paciencia, de empatía, requiere de tacto. Necesitamos los profesionales de seguridad e higiene practicar la empatía, practicar todo esto que nombré recién, para poder hacerle llegar el mensaje a ese trabajador que nos está cuidando. No quiero ponerme a hablar sobre aspectos pasados, pero creo que en algún momento hemos sido muy rigurosos. Y de hecho al día de hoy seguimos siendo rigurosos en muchos casos. Y tenemos que saber que eso no lleva a nada. Porque si yo quiero lograr que una persona cambie su actitud, quiero fomentar la cultura preventiva de una manera positiva, de una manera favorable, entonces el camino en esta primera etapa del rally no podemos hacerla sobre el barro. No podemos hacerla enojados o aplicando acciones disciplinarias como una amonestación. Al menos no en esta primera etapa, reitero. Ya veremos, ¿no? Todas estas etapas que tiene la carrera. Quizás en algún momento podemos llegar a pensar en aplicar estas acciones disciplinarias. Pero a primeras me parece que no es el momento. Y ahí es donde tenemos que practicar la empatía de la que hablaba hace un rato. Entonces, iría a buscar a esa persona y primero no daría nada por entendido, ¿no? Como a veces puede pasar que nos enojamos porque nosotros lo vemos tan claro. ¿A vos te parece que esa persona no esté utilizando el casco de protección? ¿Cómo puede ser que no lo esté usando? ¿No se da cuenta? Sí, se da cuenta. Y como todo eso pasa dentro de nuestra mente, la mente de prevencionista, y algunos, me ha pasado, por eso me incluyo, nos empezamos a cabronear, si la palabra encaja, nos ponemos cabrones, nos fastidiamos, nos enojamos, pero todo eso pasa dentro de nuestra cabeza, imaginando que el trabajador o la persona lo está haciendo a propósito. Entonces ir a hablar con esa persona en esos términos o con ese enojo no va a ser favorable. No vamos a conseguir que la persona cambie de actitud si nosotros no vamos con una actitud buena. Yo me tomaría un té antes de hablar con esa persona. No lo digo de forma literal, pero me tranquilizaría, trataría de observar por qué es que esa persona no lo usa, trataría de sacar mis hipótesis y después hablaría en buenos términos, preguntándole, teniendo una charla de concientización, reflejando los aspectos positivos de, vamos a poner el uso de elementos de protección, en el ejemplo del casco. Entonces, cuando hablamos de esa manera, bueno, no puede haber reproches, porque estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo que debemos hacer.
y está muy bien. El segundo paso de este rally sería hablar con el supervisor. Pero ¿cuándo vamos a llegar a esta instancia? Cuando vemos que a pesar de nosotros haber hablado con esa persona, el trabajador o la trabajadora sigue con la misma actitud de no adecuarse a las normas de seguridad o no utiliza los elementos de protección. Entonces ahí vamos a ir al supervisor, supervisora, le diremos la situación, se lo contaremos, le diremos la charla que tuvimos, cómo fue esa charla, de qué hablamos, qué es lo que nosotros observamos de la actitud de esta persona que no cumple con las normas. Y ya en algún punto decir, bueno, no quiero decir delegar, pero decir, mira, yo hice este trabajo con esta persona y no está dando resultado. Necesito que vos, porque esto es una verdad, el trabajador responde mucho mejor a su jefe directo. Porque a veces pasa eso, como en el inconsciente colectivo puede estar ese pensamiento de, pero si vos no sos mi jefe, ¿qué me vas a decir? Bueno, en ese caso llegaremos a la instancia 2. Y mi recomendación en este punto es que cuando hables con el supervisor, también lo hagas de una manera empática. Que no te gane el enojo. Insisto con esto del enojo porque suele pasar. De hecho, yo mismo me ha pasado que el enojo se apoderaba. Sí, se apoderaba, como que tomaba el control. Y no está bueno que el enojo tome el control porque no se llega a nada. Y como dice un colega acá en Argentina, un colega que aprecio mucho, el que se enoja pierde. Y yo muchas veces perdí, pero a veces de eso se aprende también. Supongamos entonces que pasé la instancia de hablar con la persona, pasé la instancia de hablar con el supervisor. ¿Qué es lo que sigue? Y ahora sí, yo diría que si la persona mantiene esta actitud de no adecuarse a las normas de seguridad, si no quiere ir a las capacitaciones como lo plantea la pregunta, me parece que el no ir a las capacitaciones es muy grave y por lo menos en mi experiencia a mí no me pasó eso, de que alguien no quisiera ir. Porque eso significaría que se están rebelando ante la empresa. Porque la empresa les está diciendo, más allá de que es una obligación del trabajador y es una obligación del empleador, pero la empresa te está dando una instrucción a vos como empleado de asistir a una capacitación que es obligatoria, que tiene que ver con la seguridad en tu ambiente de trabajo, y vos no asistir es rebelarte. Yo no creo que eso ocurra mucho, o por lo menos que sea la mayoría, sin dudas no es la mayoría de los casos, pero si esta persona, a pesar de haber hablado con él, haber hablado del supervisor, sigue sin adecuarse, entonces sí llegará la etapa 3 de este rally, que son las acciones disciplinarias. Y acá hay dos caminos, ¿no? Podés, como empresa, tenés que tener una política de acciones disciplinarias. Aunque no quieras llevarlas a cabo, o aunque creas que no es necesario, al menos tiene que estar como de martillo de emergencia, ¿no? Esos martillitos de emergencia, rompa aquí en caso de emergencia. Porque hay casos que lo ameritan. Y eso es verdad también. Hay casos que lo ameritan. Y hay que romper el vidrio, en ese caso. El vidrio de emergencia. Y las amonestaciones suelen corregir, aunque sea una decisión muy poco empática. Las suspensiones son un poco más gruesas, ¿no? Son un poco más drásticas porque incluyen el descuento de presentismo. Por lo menos acá en Argentina el descuento del presentismo en un trabajador viene de la mano del descuento de haberes. Y ahí ya se embarra la cosa. Porque a nadie le gusta que le toquen el bolsillo. Y yo creo que eso sí que está mal. Porque está bien, ¿no? Si una persona no se adecua, algo hay que hacer. Pero
que te descuenten dinero no me parece la forma. Y eso también hay que decirlo. También ocurre mucho cuando hay suspensiones. Entonces, para cerrar y entrando a la última etapa de este rally, la cuarta etapa, si a pesar de haber hablado con ese trabajador que no cumple, con ese supervisor que está a cargo de esta persona, si se aplicaron acciones disciplinarias, aunque hayan sido amonestaciones, pero tampoco surgieron efecto, entonces ya es algo que escala a nuestra función, porque tiene que ver con la parte actitudinal de una persona y no tiene que ver con la seguridad de higiene. Y en ese caso será la empresa la que tenga que tomar la decisión, será una gerencia, un alto directivo, el que diga, bueno, esta persona puede seguir perteneciendo a la empresa o no puede seguir perteneciendo a la empresa. Pero sí, en algún momento puede pasar esto y no te sientas frustrado si sos profesional de seguridad e higiene, porque no tiene que ver con vos, no tiene que ver con que no supiste cambiar el sentido de esa carrera, el sentido de ese rally, sino que simplemente hay personas que no quieren jugar en el mismo equipo. Y eso también es respetable. Hasta acá la columna del día de hoy. Espero que te haya gustado. Recordá que podés unirte al club de la nueva generación en proyectohs.com con una colaboración mínima que ayude al proyecto y además sumándote sos partícipe de sorteos mensuales y beneficios como descuentos en cursos y muchas cosas más. Nos vemos en el siguiente episodio y no te olvides que lo nuestro siempre es la prevención.